Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien este viernes de webinario. Nos da mucho gusto saludarlos. Ya podemos ver ahí sus saludos y comentarios de diferentes partes del estado. Mi nombre es Marilyn Ramírez y a nombre de Medical Expo les doy la bienvenida. Quiero comenzar dándoles un anuncio. Ya pueden hacer su registro a la 4ª edición de Medical Expo que va a ser en Guadalajara, en el Centro de Convenciones Expo Guadalajara, los días 17, 18 y 19 de mayo. Pues en el chat, van a estar encontrando el link para que puedan registrarse a esta 4ª edición y a la 5ª también, que va a ser en Ciudad de México. Les comento también que ya nos estamos poniendo al corriente en las entregas de las constancias. Por lo que pedimos su paciencia. Igual si gustan contactarnos personalmente por nuestras redes sociales en Facebook para que podamos pues apresurar la entrega de las constancias, pero igual no desesperen, ya estamos en eso. Les recuerdo que durante la presentación pueden hacer preguntas sobre el tema de hoy. Nuestra invitada va a estar respondiéndolas al final de su presentación. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Angélica Barros Hernández. Ella es especialista en urgencias pediátricas del Grupo Médico Pediátrico Pediatrics SADCB. Y les cuento que Pediatrics es una empresa de médicos subespecialistas en pediatría dedicados a la atención de la niñez del occidente del país. Brindan atención para el bienestar de la salud de los pequeños. También se dedican a la capacitación, brindando cursos de primeros auxilios para padres, maestros y todo personal que tenga cuidado de niños. El tema de hoy es primeros auxilios en pediatría. ¿Cómo podemos salvar una vida? Y le doy la bienvenida a la doctora Angélica Barros. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tenemos 30 minutos para que podamos platicar de un tema muy interesante que es cómo ayudar a un paciente pediátrico en una situación de paro cardiorrespiratorio. Es 30 minutos en los cuales esperamos podamos resolver dudas y a todo el personal, tanto en el ámbito hospitalario, prehospitalario, intrahospitalario y personal no médico, pues que sepan que nosotros estamos como personas, antes que todo, obligados a saber primeros auxilios y cómo responder ante cualquier situación que ponga en riesgo la vida de un paciente pediátrico. Entonces, agradezco mucho la invitación y gracias a ustedes por conectarse. Buen día. Doctora, ya puede comenzar su presentación y pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Como les comentaba Marilyn, yo formo parte de un grupo que se llama Pediatrics, especialidades pediátricas. Es un grupo de médicos atención de primeros auxilios a la población pediátrica. Entonces, pues bueno, el tema es específicamente primeros auxilios en pediatría, cómo podemos salvar una vida y por qué es tan importante que todos nos capacitemos y todos sepamos de primeros auxilios. Vamos a hablar un poco de las definiciones, los conceptos básicos que es importante que sepamos. También cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para un curso de primeros auxilios, tanto para personal médico como para la población general. Vamos a hablar específicamente de lo que es paro cardiorrespiratorio, identificación y manejo. Y en un capítulo más adelante o también en la sesión de Medical Expo, ya cuando sea presencial, platicaremos más a fondo de lo que es la obstrucción de la vía aérea en paciente pediátrico, cuáles son las maniobras
para ayudar a un paciente que tiene obstrucción de vía respiratoria, que es el OVAS. Entonces, esos son parte de los objetivos que tenemos para el día de hoy en esta charla. De los conceptos básicos, pues es importante que recordemos que paro cardíaco significa específicamente el cese de la circulación sanguínea, que este va a estar causado por una actividad mecánica ausente o ineficaz. ¿Qué quiere decir esto? No hay un adecuado latido cardíaco y esto condiciona que haya específicamente pues paro cardiorrespiratorio en un paciente pediátrico. El paro respiratorio no necesariamente tiene que haber ausencia del pulso o ausencia de la frecuencia cardíaca. Esta únicamente es la ausencia de respiraciones. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en apnea o con ausencia de la respiración. Esto es un paro respiratorio, pero sí podemos identificar una frecuencia cardíaca, es detectable el pulso. Soporte vital básico significa aquellas maniobras que se realizan por la primera persona que llega a una escena. Esto es importante porque no necesariamente es un personal médico, sí, es una persona que llega al escenario y que específicamente en este punto pues va a dar los primeros auxilios. Y ya un soporte vital avanzado es el reconocimiento y la prevención de causas que pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio en la población pediátrica. Aquí específicamente son ya a lo mejor cursos que tomamos personal médico del ámbito prehospitalario o extrahospitalario para que nosotros podamos identificar y prevenir situaciones que pongan en riesgo a la población pediátrica. Un desfibrilador externo automático es un dispositivo electrónico, lo vamos a comentar más adelante, que nos ayuda para identificar ritmos cardíacos, que en este caso son ritmos desfibrilables, y la obstrucción de la vía aérea superior, pues es el reconocimiento de las causas de obstrucción para realizar maniobras que maximicen las posibilidades de sobrevida en un paciente pediátrico, en este caso, la víctima. Teniendo estos conceptos básicos, es importante recordar el triángulo de evaluación pediátrica tan importante en los niños. El triángulo de evaluación pediátrica está diseñado para que nosotros podamos identificar cualquier situación que ponga en riesgo la vida. Consta de 3 escenarios, la A, la B y la C. La A es la apariencia de mi paciente pediátrico, la B, yo tengo que identificar la buena ventilación de mi niño, y la C, se trata de la circulación. El triángulo de evaluación pediátrica, yo siempre les digo a mis alumnos cuando tenemos clases o sesiones, que está diseñado para que yo pueda identificar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de mi paciente en 30 segundos, solamente observándolo, viéndolo, sin tocar al paciente. Tengo que identificar en la apariencia cómo se encuentra neurológicamente. Como bien sabemos, los niños, sobre todo cuando están muy chiquititos, no pueden decirnos qué es lo que sienten, no pueden a lo mejor manifestarnos, y más si es un lactante o un recién nacido, no pueden decirnos qué es lo que sienten. Y para esto se diseñó una mnemotecnia en la que nosotros podamos observar el tono del paciente, la interacción que está teniendo mi paciente, ¿sí? En este caso, si es un bebito que ya balbucea o que ya habla, cómo es ese lenguaje, cómo está su mirada, para que nosotros podamos hacer una identificación neurológica, que en este caso de mi triángulo de evaluación pediátrica es la apariencia. La B es la buena ventilación. ¿Cómo se encuentra este niño? ¿Cómo se encuentra la frecuencia respiratoria? ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? ¿Hay uso de músculos accesorios? O también en este caso, los músculos accesorios pueden ser no solamente del tórax, pueden ser también, por ejemplo, aleteo nasal, se sumen las costillas, que es el tiraje intercostal, o hay una disociación tóraco-abdominal. La B entonces sería de la buena ventilación. Y la C es de la circulación. Estamos hablando específicamente cómo es la coloración de mi paciente. ¿Está pálido? ¿Está cianótico? Cianótico es que esté morado, ¿sí? O que tengamos, por ejemplo, también una coloración marmórea o rubicunda. Entonces, teniendo en cuenta que el triángulo de evaluación pediátrica me va a ayudar para identificar en 30 segundos la condición de mi paciente, con estos datos yo puedo identificar, sin tocarlo, como les mencionaba previamente, qué condición es la que pone en riesgo a mi paciente. Aquí en la pantalla les estoy poniendo
en base al triángulo de evaluación pediátrica, ¿cuál podría ser el problema de mi paciente? Ejemplo, si yo tengo un paciente que neurológicamente se encuentra alterado, pero la respiración está normal y también la circulación, entonces estoy hablando de que es muy probablemente un problema de disfunción del sistema nervioso central. Si yo tengo alterada la respiración, pero está normal su apariencia y está normal la circulación, estoy hablando de que es una dificultad respiratoria. Pero si este paciente tiene alteración, en la respiración, pero además ese paciente neurológicamente no está íntegro, se observa somnoliento, se está quedando dormido, entonces ya tengo afección de la apariencia y afección de lo respiratorio. Y eso nos habla de que ya no solo es una dificultad respiratoria, sino que mi paciente está teniendo datos de insuficiencia respiratoria y tengo que tomar acciones de manera inmediata. Si tengo afección de los 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica, esto es, tengo alteración en la apariencia, en la respiración y en la circulación, inmediatamente estoy hablando de una insuficiencia cardiorrespiratoria y esto me lleva a que ese paciente inmediatamente lo tengo que atender porque de otra manera este paciente puede tener datos de paro cardiorrespiratorio. Entonces, el triángulo de evaluación pediátrica está diseñado para que podamos identificar en 30 segundos cualquier situación que ponga en riesgo a mi paciente. Aquí tenemos un video, este es un video en el cual con solo ver al paciente sabemos que el paciente está teniendo datos de dificultad respiratoria, pero si yo les dijera que ese niño está quedándose dormido, entonces estamos hablando de que es una insuficiencia respiratoria, como les había comentado previamente. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para capacitarnos y por qué es importante que todos sepamos qué acciones tomar con un paciente pediátrico? Pues bueno, estos son principalmente los cursos que debemos de tomar como personal médico y también como población general para estar capacitándonos. Específicamente en la población pediátrica, si hablamos de paciente pediátrico, está el soporte vital avanzado en pediatría, que este es un curso diseñado para que nosotros podamos identificar y prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida de nuestros pacientes. Está también soporte básico como BLS o ACLS en los adultos y también tenemos cursos para la atención del paciente neonatal, que es el famoso RENEO. Pero también estos cursos tendrían que darse no solamente a población, como les decía, población médica, sino también a personal no médico. Esto es, nosotros nos enfocamos a capacitar a personal que trabaja con niños, por ejemplo, personales de guardería, personales en escuela, padres de familia que son padres primerizos, también padres que están iniciando con la alimentación complementaria en sus bebés y que siempre la preocupación más importante es qué hacer si una vez que inicio la alimentación complementaria en mis hijos, ahora que es tan famoso Baby Led Weaning, yo le introduzco un alimento sólido y qué pasa si mi niño se ahoga, ¿qué hago? Entonces, estos cursos están diseñados para que nosotros podamos capacitar a todo el personal, tanto médico como no médico, y podamos otorgarles estas herramientas para saber cómo responder. ¿Por qué es importante capacitarnos? Pues bueno, todo personal que labora en una unidad hospitalaria o en una institución, debemos de saber cómo responder ante estas situaciones, incluyendo si nosotros somos médicos no pediatras o incluyendo si somos del ámbito prehospitalario, por ejemplo, trabajamos en ambulancias o somos personal de enfermería y no nos toca estar con pacientes pediátricos, de cualquier forma deberíamos de capacitarnos. Y también en el caso de la población no médica, pues toda persona debería estar capacitada para dar las maniobras iniciales y con esto maximizar la supervivencia de los niños. Si bien quizás, por ejemplo, en una escuela o en por ejemplo, guardería, se me ocurre, no todos estos lugares son lugares cardioprotegidos. Deberíamos, porque específicamente y por ley, por cada lugar donde haya más de 50 personas debería de ser un lugar cardioprotegido
y tener acceso a un desfibrilador externo automático. Lamentablemente, y si somos muy conscientes, no todos los lugares somos lugares cardioprotegidos, pero por lo menos debería de haber personas capacitadas, incluyendo a lo mejor salvacorazones, como les llaman, o personal que solamente da RCP solo con las manos, porque sabemos que solo con las manos podríamos salvar una vida, como lo vamos a ver más adelante. El que una persona sepa primeros auxilios, aunque sea personal no médico, puede garantizar que ese niño llegue al hospital y que ese paciente tenga un mejor pronóstico, tanto neurológico como cardíaco. Entonces, salvar una vida incluye no solamente tener dispositivos de alta tecnología o ser un lugar cardioprotegido. Con nuestras manos podemos salvar una vida y hacemos esto y estos cursos y nos capacitamos porque sabemos que parte de precisamente los precursores de estos cursos, como es la American Heart Association, esto lo hacemos por la vida, porque sabemos en lo que puede modificar el pronóstico si hacemos las cosas de la forma correcta. Entonces, hablando ya de un paro cardiorrespiratorio en un paciente pediátrico, es importante que les comente cuáles son los porcentajes en sobrevida que tenemos en los niños. Cuando nosotros nos capacitamos y damos una adecuada reanimación cardiopulmonar, tenemos en el ámbito extrahospitalario un paro cardíaco no traumático, la posibilidad de que ese niño pueda sobrevivir hasta un 9%. Nuestras cifras lamentablemente siguen siendo más bajas todavía, no más bajas que antes. Seguimos mejorando estos números porque cada vez más personas nos capacitamos, cada vez llegamos a más lugares y esto mejora el pronóstico de los pacientes. Para un paro cardíaco presenciado con testigos, el porcentaje de sobrevida al alta está en 31.2% y de un paro cardíaco presenciado con un personal que está capacitado hasta un 36.2%. Hay alguna bibliografía que nos lleva hasta un 40% de sobrevida de un paciente pediátrico que caiga en paro cardiorrespiratorio en un ámbito hospitalario. Y bueno, pues estas imágenes es para que nosotros podamos identificar. Algunas imágenes son bastante, digamos, crudas o algunos no nos gusta ver este tipo de imágenes, pero quiero decirles que es la realidad. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que hay niños que mueren ahogados en el aljibe, en las cubetas? Hay niños que caen en albercas y que si nosotros no damos el soporte básico inicial, pues entonces la sobrevida de este paciente pediátrico puede ser muy baja. Aquí es importante que nosotros no solamente nos capacitemos para saber qué hacer, sino también que nos capacitemos para saber qué es lo que no debemos hacer y no retrasar el manejo de estos pacientes. Un niño, ahorita vamos a ver más adelante, la primer causa de paro cardiorrespiratorio es la hipoxia, la falta de oxigenación. Cuando un paciente pediátrico tiene falta de oxigenación, esto lo lleva a paro cardiorrespiratorio. ¿De qué depende el pronóstico? Depende de muchos factores, pero los principales son que nosotros identifiquemos oportunamente el paro cardiorrespiratorio, demos una reanimación cardiopulmonar efectiva, oportuna, inmediata. Depende también mucho de la prevención. Cuando nosotros somos precavidos y nosotros evitamos los riesgos, con esto también estamos evitando el que un niño caiga en paro cardiorrespiratorio. Entonces, parte de esto de la prevención es que precisamente en las nuevas guías de la American Heart Association tenemos las cadenas de supervivencia para que nosotros sepamos cómo tenemos que actuar ante esta situación, tanto en un paro cardíaco intrahospitalario como en un paro cardíaco extrahospitalario. Si hablamos en un paro cardíaco intrahospitalario, cuando nosotros estamos con pacientes, tenemos pacientes que nos dicen, esos pacientes están graves. Desde ahí nosotros tenemos que identificar y ponerles una bandera roja a esos pacientes, mantenernos alerta, porque sabemos que este paciente, al estar grave, sí, nosotros tenemos que estar prevenidos para saber cómo responder ante cualquier situación que ese paciente caiga en paro cardiorrespiratorio y estar alerta para que yo pueda activar a mi sistema de emergencias lo más oportuno posible, dar una RCP de alta calidad, una reanimación avanzada que aquí incluye que nosotros traigamos el carro de paro con un desfibrilador externo automático
Y después del paro, o sea, ya no es ahora solamente sacar al paciente del paro cardiorrespiratorio. Ahora también es todos los cuidados posparo que yo tengo que dar a mi paciente pediátrico, porque de eso depende el pronóstico neurológico, que es finalmente lo que más se ha visto en lo que pueda repercutir a corto, a mediano y a largo plazo. Y por último, la recuperación. Si ven, en las dos cadenas de supervivencia, tanto en la cadena de supervivencia intrahospitalaria como extrahospitalaria, está la prevención. ¿Cuáles son esos sitios en los cuales yo tengo que estar alerta para poder determinar si ese paciente tiene algún factor de riesgo añadido y que yo pueda prevenir que este paciente caiga en paro? Ejemplos de accidentes, por ejemplo. Si salimos a carretera, pues lo que siempre nos dicen, ¿no? No manejar bajo estupefacientes o bajo alcohol. Si llevo hijos, jamás llevarlos delante, ¿no? Ponerle cinturón de seguridad. Si es un lactante, si es un menor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sentarlos dentro del coche en una silla acorde a su edad y a su peso, porque si hay un accidente, sé que esa silla va a proteger a mi paciente. Si tengo riesgos en casa, por ejemplo, riesgos de quemaduras, ahorita vamos a ver, en realidad en la casa hay muchos riesgos. No me quiero salir del tema, pero si somos muy francos y nos ponemos a analizar en nuestra casa, ¿dónde hay riesgos? En todos lados. En realidad hay muchos riesgos con los niños porque están en una edad en la que quieren descubrir, en lo que están caminando, en lo que están descubriendo. Entonces hay muchos riesgos. Ejemplo de obstrucción de vía aérea respiratoria. Si es un niño, es un lactante entre 1 a 2 años de edad, todo se lo va a llevar a la boca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prevenir, evitando tener, en este caso, pues juguetes pequeños, pilas, ¿no? Que podemos tener en este problema, pues algún riesgo de que se lo trague y pueda obstruir la vía respiratoria. Y esta es una imagen precisamente de todos los riesgos que yo puedo tener con mi bebé en casa, ¿no? Los traumas de cráneo tan importantes que cuando los niños se van subiendo, por ejemplo, en los cajones, en cualquier mueble específicamente, quieren agarrar algo, el riesgo de que ese mueble les caiga encima y tengamos traumas importantes. También tenemos, por ejemplo, los riesgos con punzocortantes, cuando todo están agarrando, los riesgos de que se resbalen, de que se caigan, de que se tropiecen, riesgos de quemaduras. Por eso tan importante en la prevención, ¿qué tenemos que hacer? Pues tapar los contactos para que no exista riesgo de que mi bebé pueda presentar una quemadura. En la cocina, niños pequeños no tendrían por qué entrar en la cocina, porque luego tenemos precisamente riesgos de que puedan echarse objetos calientes o líquidos calientes en la cabeza y esto nos pueda llevar a quemaduras que pongan en riesgo a su vida. Y así como también comentábamos, el que jueguen con juguetes muy pequeños, pilas o juguetes que contengan pilas o juguetes con tinturas tóxicas, pues esto puede condicionar a que se lo traguen y que entonces esto nos pueda condicionar a una obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, riesgos existen en todos lados, por eso es muy importante que nosotros seamos precavidos y pongamos énfasis en la prevención. ¿Cuáles son los pasos iniciales una vez que yo ya identifiqué que mi niño tiene riesgo de un paro cardiorrespiratorio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es que yo tengo que identificar que el sitio en donde haya un accidente, que el sitio donde haya alguna, por ejemplo, alguna situación de riesgo, yo tengo que verificar la seguridad de la escena. En el lugar en el que me encuentro, ¿estamos bien o es necesario mover, en este caso, a la víctima del lugar? Si estamos en el hospital, pues lo más seguro es que estemos seguros, pero si, por ejemplo, nos toca en la calle, entonces aquí tenemos riesgo. Tenemos que verificar si el paciente responde y esto es en base al triángulo de evaluación pediátrica. Esto es, nosotros estimulamos a nuestro bebé y le decimos, bebé, ¿estás bien? Estimulamos al bebé. Si el bebé no responde, observamos que el bebé no respira, entonces lo primero que tenemos que hacer es activar nuestro sistema de emergencia. Esto es, llamar al 911, comentar la situación que estamos observando, comentar la situación que se está suscitando y decir, hay una situación que está poniendo en riesgo la vida de mi paciente. Verificar respiración y comprobar pulso. Ahorita vamos a ver dónde lo hacemos en nuestro bebé.
Y pues iniciar, si nosotros identificamos que hay ausencia de pulso, iniciar RCP con compresiones. Esto es, si somos un solo reanimador, a nuestro bebé le vamos a dar 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y si somos 2 reanimadores, serían 15 compresiones por 2 ventilaciones. Cuando somos un solo reanimador, vamos a hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos. Si somos 2 reanimadores, tenemos que hacer 15 compresiones por 2 ventilaciones por 10 ciclos. Esto significa que tenemos que hacer esto en 2 minutos para que podamos hacer una RCP de alta calidad. Ventilar a mi paciente en cuanto sea posible. Y si estoy en un ámbito hospitalario, conectar al monitor, sí, o a un DEA en cuanto me sea posible. Si estoy en un ámbito extrahospitalario, llega una ambulancia, llega un personal prehospitalario con un equipo, con un desfibrilador externo automático, tendría que conectarlo para identificar si este ritmo que tiene mi paciente es un ritmo que amerita desfibrilación o solamente requiere que yo dé compresiones. Una vez que nosotros tenemos los pasos iniciales, pues como les comentaba, tenemos que verificar la seguridad de la escena. Si estamos en un ámbito hospitalario no habrá ningún problema, pero si estamos en un ámbito extrahospitalario, tengo que llevar a mi víctima a un lugar para que nosotros podamos dar este manejo inicial. ¿Cómo vamos a identificar en nuestro bebé que está respondiendo o no? Hay que acercarnos, identificar si este niño responde. Como les decía, podemos en este caso moverle de su pechito, de sus piernitas y hablarle. Si el bebé no responde y no observamos respiración, no estamos observando que se eleva el tórax, no expande y además observamos cambios de coloración, entonces aquí mi secuencia de mi triángulo de evaluación pediátrica ya no es ABC. Mi secuencia del triángulo de evaluación pediátrica se convierte en CAD. ¿Y esto qué significa? Que lo primero que tengo que hacer es palpar pulsos. Lo primero que voy a hacer es checar pulsos y en este caso voy a checar los pulsos en un lactante que es menor a 1 año. Los vamos a checar en la zona braquial. Entonces, si ustedes ven su brazo entre el hombro y el codo en medio, con 2 dedos, generalmente utilizamos el dedo medio, el dedo índice, van a palpar sus pulsos por la cara interna de su brazo y vamos a contar ahí de 5 a 10 segundos. 1, 2, 3, hasta el 10, para poder corroborar si mi paciente tiene o no tiene pulso. En el paciente pediátrico, niños más grandes, vamos a checar pulso de forma carotidia, también durante 5 a 10 segundos, o también podríamos hacerlo en la zona femoral. Este es el sitio correcto donde nosotros vamos a verificar los pulsos en mi paciente pediátrico. ¿Y cómo vamos a dar las reanimaciones en un paciente pediátrico? En un lactante, si somos un reanimador, lo correcto es que nosotros podamos hacerlo con la técnica de los 2 dedos. Esto es, utilizamos el dedo medio y el dedo índice para que podamos hacer una compresión. ¿Cuánto es lo correcto? En profundidad son 4 centímetros o 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax de mi paciente lactante. La frecuencia es que nosotros hagamos de 100 a 120 compresiones para que podamos otorgar, en este caso, como les mencionaba, un solo reanimador, 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos. Si nosotros no tenemos cómo ventilar al paciente, no importa, lo importante es continuar con las compresiones cardíacas. Si somos 2 reanimadores, en este caso podemos cambiar a la técnica de los 2 pulgares como se ejemplifica en esta imagen, en la cual vamos a posicionarnos entre las tetillas a nivel central, 2 pulgares para que podamos dar la compresión igual, 4 centímetros de profundidad o 1/3 de mi diámetro anteroposterior. Y aquí lo que voy a hacer es que si somos 2 reanimadores, una persona se queda en la vía aérea, una persona se queda en las compresiones y vamos a dar a una frecuencia de 15 compresiones por 2 ventilaciones durante 10 ciclos. Aquí les pongo para que lo tengamos en mente, parte de las actualizaciones que se hizo también de la reanimación cardiopulmonar es que nosotros, si estamos en un ámbito hospitalario, identificamos que este paciente está en paro cardiorrespiratorio, pues iniciar
RCP de manera inmediata. Y si estamos en un ámbito hospitalario, que podamos administrar adrenalina en cuanto antes posible. La dosis de adrenalina en un paciente pediátrico es 0.01 miligramos por kilo para que podamos administrarla en cuanto la tengamos lista. Cuando nosotros estamos en reanimación cardiopulmonar, sí es importante que una vez que pasaron los 2 minutos y tengo listo, en este caso, si estoy en un ámbito hospitalario, el carro de paro con un desfibrilador externo automático, puede identificar si es un ritmo desfibrilable o no para que podamos dar el tratamiento a este paciente. La ventilación en un paciente, ya sea un lactante o un niño con un dispositivo de barrera, lo podemos hacer con una mascarilla, tiene que ser de un tamaño apropiado. Es importante que abarque por completo la boca y la nariz de la víctima sin cubrir los ojos ni superponerse al mentón. Esto es muy importante para que nosotros podamos ofrecer una ventilación correcta. Recordar que la primer causa de paro cardiorrespiratorio en los niños es la hipoxia. Por eso es tan importante que sí lo ventilemos de la forma correcta. Y bueno, pues hablarles un poquito del DEA. Es poco tiempo para tanto que quisiera comentarles, pero bueno, los puntos claves es que el DEA lo vamos a utilizar para lactantes y niños menores a 8 años. Generalmente las palas pediátricas las utilizamos para niños que pesan menos de 10 kilos. Si no tenemos, palas pediátricas en nuestro hospital, ¿podemos utilizarlas de adultos? La respuesta es sí. Podemos utilizarlas, pero es importante que también si nosotros contamos con palas pediátricas podamos utilizarlas y sepamos que el desfibrilador lo podemos utilizar para niños menores a 8 años de edad. Si tampoco tenemos parches pediátricos, podemos utilizar los de los adultos. Por cuestión de tiempo, pues bueno, me voy a pasar, por ahí vi que estaban preguntando, ¿cuáles son las causas de paro cardíaco en los niños? Que es precisamente a los que voy y cómo vamos a reconocerlo, como ya les decía. Lo más importante es saber qué situaciones los pueden llevar a paro cardíaco, cómo podemos reconocerlo para que podamos intervenir de manera oportuna y cómo hacer el manejo. La mayoría de los paros cardíacos son resultado en el paciente pediátrico de un estado de choque o una insuficiencia respiratoria progresiva. Esto es importante, que un niño no va a paro cardíaco súbitamente. Si un niño llega a paro cardíaco es porque pasaron a veces horas o a veces minutos que lo lleva precisamente a que haya un cese de la circulación. Siempre y cuando este niño no tenga un comórbido precedente. Ejemplo, los cardiópatas. Los cardiópatas, los niños que tienen malformaciones del corazón congénitas, estos sí podrían caer súbitamente en paro cardiorrespiratorio por la condición que tengan al nacimiento. Los problemas que amenazan la vida, es muy importante en un paciente pediátrico saber que la obstrucción total o parcial de la vía aérea nos puede llevar a paro cardiorrespiratorio, así como también problemas respiratorios, el aumento en el esfuerzo respiratorio, la bradipnea, así como también problemas en la circulación. Por ejemplo, niños con mucho vómito, con mucha diarrea, los cuales no estamos atendiendo de forma oportuna, alteraciones neurológicas como un traumatismo de cráneo, disminución del sistema nervioso central o una falta de respuesta, y a la exposición, por ejemplo, las hemorragias, las hipotermias, esto nos pueden condicionar a que haya también una disminución de la frecuencia cardíaca o incluso paro cardiorrespiratorio. El niño que no responde y no respira va a empezar con jadeo o solo boquea. Y esta hipoxia lo va a llevar finalmente a un paro cardiorrespiratorio. Ahora sí, hablando específicamente de las causas, les decía, la causa más común en pediatría es la hipoxia o la asfixia. Esto nos va a llevar a que haya una falta de oxigenación a nivel sistémico generalizado que lo va a llevar a paro cardiorrespiratorio. Por eso, muy importante que en el algoritmo de bradicardia, la primera intervención que tenemos que hacer es ventilar. Si a pesar de que nosotros ventilamos al paciente, no mejora la oxigenación y no mejora la frecuencia cardíaca y sigue teniendo el paciente pediátrico menor a 60 latidos por minuto, entonces iniciamos reanimación cardiopulmonar. Y un paro cardíaco súbito en un niño que ya tiene un precedente o algún comórbido, parte de las causas principales es, por ejemplo, las miocardiopatías, síndrome de QT largo, las miocarditis, también, por ejemplo, los fármacos, o ya, por ejemplo, en pacientes adolescentes, el commotio cordis, cuando ya hay, por ejemplo, alguna lesión por trauma.
Bueno, entonces, causas del paro cardíaco que sí son reversibles en el paciente pediátrico. Hay estas que se las voy a mencionar. Mencionamos, por ejemplo, el niño con diarrea, el niño con vómito, pues la hipovolemia, ¿no? La hipoxia. Alteraciones electrolíticas como la acidosis, la hipoglicemia, la hipo o la hipercalemia también nos puede llevar a que el niño tenga un paro cardiorrespiratorio y la hipotermia. Las famosas H's y T's que no se nos deben olvidar. Y de las T's tenemos el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, los tóxicos, la trombosis pulmonar o la trombosis coronaria son causas que también nos pueden llevar a incluso muerte súbita si no las reconocemos de manera oportuna. Ya habíamos visto cómo reconocer al paciente con paro cardíaco, niño que no responde, que no respira, checamos pulso. Si no hay pulso o no estamos seguros, iniciamos RCP, porque entre más tardío iniciemos las maniobras de reanimación, más malo será el pronóstico y sobrevida de mi paciente. Para terminar, pues estos son los ritmos de paro cardíaco que no debemos olvidar. El paro cardíaco pues puede tener asistolia, una actividad eléctrica sin pulso, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. En estas, las únicas que son desfibrilables sería la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Son las únicas en las que nosotros tendríamos que desfibrilar a nuestro paciente. Si yo tengo asistolia o tengo actividad eléctrica sin pulso, debo de continuar según mi algoritmo únicamente con compresiones y adrenalina cada 3 minutos. Si tengo un paciente que tiene una fibrilación ventricular o tengo una taquicardia ventricular y que no tenga pulso, entonces según mi algoritmo, que igual se los puedo hacer llegar con muchísimo gusto para que ustedes los tengan, tengo que dar también compresiones, pero en cuanto yo identifique que es un ritmo desfibrilable, tengo que preparar mi desfibrilador, que generalmente lo hacemos con la regla de los 2. Inicio a 2 joules por kilo, por ahí también preguntaron a cuántos joules iniciamos a 2 joules por kilo y de ahí me voy 2, 4, 6, 8, máximo 10 joules por kilo para poder darle a mi paciente pediátrico. Entonces, si es un ritmo desfibrilable, continúo RCP, en cuanto identifico el ritmo, desfibrilo a mi paciente para que entonces pueda dar la dosis correcta y cada 2 minutos, en este caso, si es un ritmo desfibrilable, puedo volver a desfibrilar a mi paciente. Y si mi paciente sale del paro cardiorrespiratorio, entonces, según ahora sí mi cadena de supervivencia, tengo que dar todos los cuidados posparo en mi paciente pediátrico. En la, pues ahora sí, cita presencial que tendremos en mayo, vamos a hablar de lo que es la obstrucción de la vía respiratoria y todas las maniobras que tenemos que dar a nuestros pacientes. Y bueno, pues hablaremos precisamente en ese día de todas las técnicas que podemos dar, la maniobra de Heimlich o el manejo de la obstrucción de la vía respiratoria también en el paciente lactante. De mi parte sería todo, agradecerles que hayan estado aquí con nosotros. Es poco tiempo, pero espero que pueda resolver sus dudas si es que tienen alguna y si me mandan después también a las personas que les interese que les mande la presentación o la información, con mucho gusto y quedo a la orden si hay alguna pregunta. Gracias. Gracias, doctora Angélica, por compartirnos este tema muy importante. Hubo mucha interacción en el chat, muchas preguntas, muchos comentarios y sobre todo muchas personas interesadas en que nos comparta su presentación. Y les agradecemos mucho que estén participando. Tenemos saludos de todo el estado de la República. Nos saluda Fabián desde Durango, el doctor Mauricio desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Fernando de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Juan Hernández de México, Ciudad Neza. También tenemos saluditos de Carlos de Tamaulipas y Zacatecas, Tabasco. Les agradecemos mucho que se conecten a presenciar estos temas que traemos para ustedes, que son de gran importancia. Recuerden que en el chat estarán encontrando los datos de la empresa Petit Diatrix para que puedan visitar sus páginas, los sigan y puedan obtener más información acerca de los cursos de primeros auxilios que ellos ofrecen
a padres, maestros y pues todas las personas que tengan a cuidado niños. Vamos a pasar a hacer algunas preguntitas que igual usted ya mencionó algunas, pero pues vamos a pasar a este tiempo. Nos dicen, doctora, diferencia de paro y el infarto y muerte súbita. Bueno, un paro cardiorrespiratorio, en este caso, como había comentado, es el cese por completo de la actividad cardíaca. Esto es cese del pulso y cese de la respiración. En un caso de un paciente pediátrico es difícil que tengamos un infarto agudo al miocardio por la condición que les explicaba, no es lo mismo que un adulto, entonces la condición o la fisiopatología o las enfermedades, las patologías son muy diferentes. Generalmente en un paciente pediátrico no es súbito, como les mencionaba, tenemos causas reversibles de paro, esto es, cuando un niño cae en paro es porque todos los mecanismos fisiopatológicos de compensación ya fueron abolidos, fue pasando el tiempo, a veces les decía horas, a veces minutos, que los lleva a paro cardiorrespiratorio. A diferencia de un adulto que puede tener un infarto agudo al miocardio, una manifestación clínica precedente y después tener la ausencia del pulso o la respiración. Pero generalmente en el paciente pediátrico tenemos estas causas reversibles que les mencionaba, son las H's y las T's, y hay un mecanismo fisiopatológico previo en el cual nosotros debimos oportunamente identificar, por eso tan importante pues el triángulo de evaluación pediátrica. Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, como están comentando mucho que les interesa, si la doctora nos las comparte después, nosotros la estaremos compartiendo en el grupo de WhatsApp para que puedan tener acceso a ella, ya que veo que les interesó bastante. Paso a la siguiente pregunta. Luis Jaime Aguilar nos dice, ¿el DEA es el mismo tamaño para un niño que para un adulto? Bueno, el DEA, recuerden que el DEA siempre es el mismo tamaño, lo único que va a cambiar pueden ser las palas o pueden ser los parches. Hay DEAs de todos tipos, hay DEAs que, bueno, dependiendo en este caso el tamaño o la marca, hay DEAs que incluso desde que nosotros los abrimos ya nos van dando las indicaciones, que son las indicaciones universales del desfibrilador externo automático. Muchos traen palas pediátricas para los que son los equipos intrahospitalarios, y para los que son extrahospitalarios lo que traen son parches. La mayoría traen parches pediátricos y traen parches para adulto. El parche pediátrico lo tenemos que utilizar para niños menores a 8 años. Y en este caso, las palas de un desfibrilador externo bifásico intrahospitalario, podemos utilizar las palas pediátricas para menores de 10 kilos. Si no tenemos pediátrico, entonces podemos utilizar, en este caso, pues el de adultos sin ningún problema. La única diferencia sería, por ejemplo, si es un lactante y no tenemos palas pediátricas, se tiene que poner una pala adelante y una pala atrás para que nosotros podamos dar aquí la descarga y podamos hacerlo de la forma correcta, siempre colocando gel para evitar que el paciente se queme, ¿sí? Y en este caso, si es un paciente, bueno, si está en paro, no tendríamos que poner ningún tipo de anestesia o sedación. Okay. Tenemos otra pregunta. Oscar nos dice, pregunta, ¿podría decirme dosis exacta de adrenalina y tiempos? Sí, la dosis exacta de adrenalina para un paciente pediátrico es 0.01 miligramos por kilo. En hospitales pediátricos, nosotros lo que hacemos para evitar precisamente que haya riesgo en la administración y en la preparación es que nosotros hacemos una ámpula de adrenalina, la foramos a 10 mililitros. Esto es que la dilución de adrenalina nos va a quedar 1 en 10,000. Y de esto vamos a pasar a 0.1 mililitros por kilo de esta dilución. Esto es, si mi niño pesa 5 kilos, entonces yo voy a pasar 0.1 mililitros por 5. Esto nos va a dar 0.5 mililitros de esta solución para que yo la pueda administrar a mi paciente. Entonces la dilución la hacemos una ámpula de adrenalina, que es 1 mililitro, la foramos a 10 mililitros para que me quede 1 en 10,000,
y de esta dosis sería 0.1 mililitros por kilo. Si no la quiero diluir, la dosis correcta en miligramos es 0.01 miligramos por kilo. Jaime Aguilar pregunta, ¿es obligatorio que un centro laboral o escolar tenga un DAE, un desfibrador automático externo? Idealmente sí, de hecho se sugiere y se recomienda que por cada lugar en el cual haya más de 50 personas sean lugares cardioprotegidos. Se está luchando porque cada vez haya más lugares, pues evidentemente cardioprotegidos, por ejemplo, estadios, aeropuertos, plazas, ¿no? Porque pasa que luego en estos lugares puede suceder algún evento y no tenemos un desfibrilador externo automático. Entonces, sí está descrito que por cada lugar en la cual, haya afluencia de mucha gente, muchas personas, por cada 50 personas exista por lo menos un desfibrilador externo automático y evidentemente, pues que en todos los lugares, escuelas, guarderías, si tenemos más de ese personal, pues que entonces tengamos un dispositivo para estar cardioprotegidos o por lo menos que podamos capacitar a nuestro personal para saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Sí, de hecho, nos hacen otra pregunta que dice, ¿hay alguna ley que nos indique que en los lugares públicos se tiene que estar cardioprotegidos? No es como tal una ley, pero la norma oficial mexicana lo sugiere. Entonces, se está tratando para que se pueda aprobar que por ley en todos estos lugares tengamos esta condición, que estemos cardioprotegidos y podamos tener un DEA, como les mencionaba, en cada lugar donde haya más de 50 personas. Okay. Carlos Eduardo nos dice, ¿nos podría decir cuáles son las 5 principales causas de muerte en menores de edad? Sí, les mencionaba las causas de muerte más frecuentes. Bueno, si nos vamos o específicamente hablando de paro cardiorrespiratorio, les mencionaba las miocarditis, en este caso, por ejemplo, los antecedentes de malformaciones congénitas cardíacas en la población pediátrica. Tenemos también los traumatismos de cráneo, está dentro de las causas más frecuentes. En nuestro país, también las leucemias y lo que en este caso conlleva en el paciente con leucemia, el choque séptico y también los tóxicos. Nuestra población pediátrica, precisamente en la pandemia, ha incrementado por mucho la ideación suicida y el suicidio como tal, y entonces la ingesta de tóxicos ha condicionado a que sea también repunte esta enfermedad en esta población y que los tóxicos puedan llevar precisamente a paro cardiorrespiratorio en los adolescentes. Ok, y otra preguntita por aquí nos dice, doctora, ¿en un paciente pediátrico se puede usar torniquete? Sí, sí podemos utilizar torniquete. No hay torniquetes en México, todavía no tenemos torniquetes tan pequeños, pero por ejemplo, específicamente en un paciente que tenga un choque hemorrágico, sí podemos utilizar torniquetes. Primero sería la compresión y posteriormente utilizar un torniquete en base a, en este caso, la edad que tenga, pero sí podemos utilizarlo sin ningún inconveniente y está descrito en las guías para manejo de choque hemorrágico en el paciente pediátrico. Otra preguntita nos dice, buen día, ¿cuánto es los joules de carga al usar las palas eléctricas del monitor? Si se refiere a la dosis en este caso sería 2 joules por kilo. Estamos hablando específicamente para desfibrilación. Para desfibrilación sería 2 joules por kilo. Esto es, si un niño pesa 5 kilos, serían 2 por 5, 10 joules la primera carga. Y sería para ritmos, en este caso, que son ritmos desfibrilables. Sí, y les decía la técnica de los dos. Esto es, podemos hacer la técnica de los 2, 4, 6, 8, 10 joules por kilo.
y cada descarga se tiene que dar cada 2 minutos una vez que terminamos el ciclo de RCP, el cual pues estamos otorgando a nuestro paciente. Muchas gracias, doctora, por este tiempo de preguntas y respuestas. Tuvimos, la verdad, mucha participación. Le agradecemos que se esté tomando este tiempo con nosotros. Gracias a Les ustedes. recordamos que la doctora Angélica Barros va a participar en Medical Expo Guadalajara. Ella va a estar dándonos una ponencia. Así que los invitamos a realizar su registro a la 4ª edición. Que va a ser en la Expo Guadalajara los días 17, 18 y 19 de mayo para que hagan su registro. En nuestras páginas van a encontrar más información para que puedan estar presentes. Y antes de despedirnos, quiero recordarles también que estamos poniéndonos al corriente con las entregas de las constancias y les estamos dando seguimiento para que tengan paciencia y pues se las vamos a estar enviando. También veo que nos estuvieron comentando, pues como ya lo dijimos, de la presentación, se las vamos a estar haciendo llegar, no se preocupen, el tema fue de mucho interés para todos. Así que vamos a estarles pasando la presentación de la doctora Angélica. Y pues, doctora, no sé si quisiera agregar algo antes de despedirnos. Sí, me preguntaban aquí, que me parece interesante, que si una crisis convulsiva puede llevar a paro cardiorrespiratorio a un niño. La respuesta es sí, porque recuerden que si un niño está convulsionando, sí, y no liberamos la vía aérea, solamente la obstrucción por las secreciones o en este caso, por la convulsión que tuvo el paciente, sí lo puede llevar a paro cardiorrespiratorio por la hipoxia que comentábamos, ¿no? Entonces, es una disfunción del sistema nervioso central que lo puede llevar a hipoxia y que esto sí puede llevarlo a paro cardiorrespiratorio. Entre otras muchas cosas. Digo, sé que es poco el tiempo, hay muchas preguntas y agradezco que les haya interesado mucho el tema. Se las enviaremos a la brevedad en cuanto me digan de qué forma. Les dejé mis redes sociales también, que es doctora Angie Barros, urgenciólogo pediatra en Facebook y en Instagram, para que pues puedan seguirme si les interesa y si gustan que les mande información. Muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad. Gracias. Les estuvimos compartiendo las redes para que puedan ir y visitar. Ya la doctora mencionó también para que puedan ir y contactarla por cualquier duda. Nos hicieron una preguntita por ahí. Dicen, ¿la Expo Guadalajara será también online? La Expo del 17 al 19 de mayo es presencial. Recuerden que ahí van a poder ver más ponencias. Vamos a tener muchos expositores presentando pues sus productos. Así que regístrense para que puedan asistir y obtener su cortesía. En nuestra página y bueno, en el chat también se estuvieron compartiendo los links para que puedan hacer su registro y obtener su cortesía. Va a ser del 17 al 19 de mayo en Expo Guadalajara, para que nos visiten, igual si están por aquí cerca de Guadalajara, vengan esos días y vengan a ver todo lo que Medical Expo tiene para ustedes. Y pues muchas gracias, ya nos despedimos, les deseamos un excelente fin de semana a todos. Nos vemos el próximo viernes con más temas y pues bueno, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos.